y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. En este nuevo día, saludamos a cada uno de ustedes, amados oyentes, agradeciendo su perseverancia y constancia en el estudio de la palabra de Dios. Nuestro ministerio agradecería si nos apoyan dando un like a los estudios y compartiendo con otras personas, amistades, compañeros de trabajo, el estudio que se brinda cada día para luego inscribir a nuestro canal. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, y así mismo como Él es puro, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. Hoy estudiaremos a la iglesia de Esmirna. Por favor, abrir sus Biblias en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Amén. La iglesia de Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de condenación para ellas. En el mensaje que recibió se ponen de relieve algunos contrastes. Presentan al Señor como aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto pero volvió a vivir. De los creyentes se dice que son pobres pero en realidad son ricos. De sus perseguidores se dice que son judíos, pero en realidad no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. A lo largo de nuestro estudio tendremos que meditar en cada uno de estos aspectos. Esmirna disputaba a Éfeso su posición como primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto, que la convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa que mantenía India y Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad nos hace pensar que fue una ciudad rica y próspera. Cristo alaba a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Como ya hemos dicho, en esta carta no se dice que esta iglesia tuviera algunas cosas de las que arrepentirse, sino que de hecho se le alaba por varias cosas. El versículo comienza haciéndonos notar que Jesús conoce bien no solo los suyos, sino también la maldad de sus enemigos. Veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. Primero, habían sufrido tribulación de parte de los judíos. La iglesia en Esmirna había sufrido la tribulación que parece que en su caso habían venido de parte de los judíos. Fijémonos en la descripción que se hace de ellos. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio fueron los propios judíos y no los paganos quienes con sus Biblias en la mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Notemos una vez más que Satanás no tuvo problemas en emplear al pueblo y a la religión que deberían haber aceptado a Cristo para intentar acabar con él. Vemos también el fuerte lenguaje que el Señor emplea en cuanto a los judíos, de los que dice que realmente no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión nos da a entender que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios y que a quien realmente servían era Satanás. Ahora bien, para los cristianos del mundo occidental nos resulta fácil pasar por encima de este tipo de texto, considerándolos irrelevantes para los asuntos que afrontamos en el día a día. Pero la situación puede cambiar y de hecho cambiará, por lo que sería importante plantearnos algunas preguntas hipotéticas del tipo: ¿qué sucedería si? Ojo, el martirio de nuestros hermanos y hermanas en el pasado, así como el de muchos otros que lo sufren actualmente en diversos lugares del mundo, ha de retarnos a calcular el coste. ¿Cuán valioso es Jesús para nosotros? En este sentido, el sufrimiento tiene su peculiar manera de recordarnos cuáles son las cosas realmente importantes, forzándonos a depender radicalmente de Dios y purificando así nuestra obediencia a la voluntad de Dios. En todo caso, para estar adecuadamente preparados para enfrentar el sufrimiento, es imprescindible que previamente conozcamos el corazón de Dios, para que cualquiera que sea nuestro dolor, podamos entenderlo en vista de su amor por nosotros al verle compartiéndolo en la cruz. Era una iglesia pobre pero rica. Seguramente los creyentes en Esmirna eran personas de condición humilde que al profesar la fe cristiana fueron despedidos de sus trabajos. ¿Quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad? Pero una vez más, aunque los hombres se fijan y juzgan por el exterior, Dios penetra en la realidad interior de tal manera que Cristo les dice: pero tú eres rico, qué consuelo. Como decíamos antes, la ciudad de Esmirna disfrutaba de ciertas riquezas materiales, pero espiritualmente era pobre, justo lo contrario que los creyentes de allí. Ellos tenían una abundancia de bendiciones espirituales que nada tenía que ver con la riqueza del mundo y que por otro lado eran eternas y nadie las podía quitar. No temas en nada lo que vas a padecer. La tribulación iba a aumentar aún más en Esmirna, puesto que Satanás iba a echar a algunos de ellos en la cárcel. Quizás esta situación se debía a que algunos miembros de la comunidad judía estuvieran colaborando con las autoridades locales para terminar con la minoría cristiana. Tal vez fuera así, pero no se puede afirmar con seguridad. En cualquier caso, sí que hay dos cuestiones claras que las que tenemos que reflexionar. En primer lugar, vemos que el Señor no esconde a los suyos.
el coste que puede llegar a tener el servicio a Dios en un mundo bajo la influencia de Satanás. Hay que seguir recordando esto en nuestros días, cuando hay muchos predicadores que presentan un mensaje triunfalista que niega el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios para hablar solo de prosperidad y triunfo. Y en segundo lugar, es interesante notar que la iglesia en Filadelfia se le promete todo lo contrario. Para ello, Dios pondría una puerta abierta a la cual nadie podría cerrar y entregaría de la sinagoga de Satanás a los que se decían judíos, pero que no lo eran. Esto nos lleva a preguntarnos por qué Dios actuaba de forma tan diferente en estas dos iglesias. De hecho, la historia de la iglesia ha revelado estas mismas diferencias en infinidad de ocasiones y aún hoy podemos seguir viéndolas. La cuestión es que no todos tienen el mismo examen de parte de Dios, quien conoce bien a sus alumnos y sabe cuáles son sus necesidades concretas. Gloria a Dios. Amén.